Dios les bendiga, hermanos de la primera asamblea de Dios de Victorville y de todas partes donde nos estén escuchando en esta hora. Les doy gracias por dejarme entrar a sus casas. Bienvenidos a la escuela dominical. Recuerden que iniciamos hace 2 semanas una nueva serie que estamos viendo por 7 semanas las razones que tenemos para estudiar la Biblia. Y hoy tenemos nuestra tercera clase. Y nuestro tema del día de hoy es la Biblia habla a las personas. Así es que vámonos de lleno a entrar en nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos. No se le olvide tener su Biblia con usted. Y tampoco se le olvide estudiar la guía durante la semana. Y lea las lecturas bíblicas que vienen ahí en la guía de este tema. Y hablando de nuestro tema que la Biblia habla a las personas, hoy vamos a ver 3 razones o por qué les digo que habla a las personas o de qué maneras habla a las personas. En primer lugar, la palabra de Dios nos forma. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dirige. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos informa. Y vamos a ver por qué digo que la palabra de Dios nos forma. ¿Estamos deformes para que la palabra del Señor nos forme? Pues desgraciadamente sí estamos deformes porque el mundo o el enemigo como nos tiene en el mundo, pues no es de una buena manera. Entonces necesitamos una transformación en nuestra vida. Y esa transformación la hace el Señor el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Allí inicia nuestro proceso. Y nuestro proceso continúa estudiando la Biblia. Es por eso la importancia que tiene que estudiemos la Biblia, hermanos. Si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, qué bueno, porque eso lo debemos de hacer. Pero no nos debemos de quedar ahí. Debemos de estudiar nuestra Biblia cada día, y sí, cada día, porque es el alimento para el cristiano. Entonces la palabra del Señor nos forma, claro que sí. Mire, vámonos al Salmo 1 y vamos a ver este hermoso salmo que yo creo que muchos, casi estoy segura, de los que nos están viendo en esta hora, pues a lo mejor ya hasta se lo saben de memoria y no sé cuántas veces los han leído. Pero hoy vamos a estudiarlo nuevamente y vamos a ver que este salmo nos habla acerca de que su palabra nos forma. Y miren lo que dice. Este salmo, empezando en el versículo número 1, inicia con la palabra que estuvimos hablando hace como nuestra anterior clase, no, hace como 2 clases, acerca de inicia bienaventurado. Empieza con esa palabra bienaventurado. ¿Y qué es lo que significa bienaventurado? No sé si recuerdan que yo les comenté de que significa 7 veces feliz, pero yo crecí pensando que era 3 veces feliz. Entonces, 7 veces feliz, o sea, muy feliz, esa es una persona bienaventurada. Es una persona muy feliz. Pero también se refiere, hermanos, a una persona en un estado de ánimo feliz. Es decir, con una actitud feliz. ¿Y cuáles son esas personas bienaventuradas? Esas personas que tienen esta actitud feliz. Lo vamos a ver ahora. Bienaventurado, dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, vamos a leerlo solamente hasta ahí, porque este salmo está dividido en 2 partes, y este salmo es un contraste entre una persona que estudia, lee y considera la palabra de Dios y una persona que no lo hace. Entonces, por eso yo ahorita les decía, la palabra de Dios nos forma porque estamos deformes, pues en realidad sí en nuestras actitudes. Ahora, acabamos de leer que dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Miren, cuando la Biblia dice bienaventurado, o ya les dijimos, una persona que tiene una actitud feliz como estilo de vida, hermanos,
Porque ustedes han visto a personas que no parece que viven felices, no tienen una actitud feliz, parece que tienen una actitud enojada, parece que siempre están enojados o parece que siempre están tristes o cansados. ¿Cuántas veces? Bueno, todos nos cansamos, es normal. Todos nos entristecemos, pero de ahí a vivir con una actitud triste, con una actitud cansada, o mucha gente, no le ha tocado a usted que usted le pregunta a alguien, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Ay, cansada, ay, cansado. Todo el tiempo viven cansados. O, ay, pues el diablo ya me trae. Entonces, esas personas en realidad lo que necesitan es alimentar su espíritu con la palabra del Señor. Y mire, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice aquí. ¿Cuáles son esos consejos de malos o quiénes son esos? ¿O qué significa eso? Esto significa que no escuchamos y ponemos atención a las personas que ni respetan a Dios, ni creen a Dios, ni mucho menos le creen a Él y a su palabra, y tampoco tienen reverencia por su palabra, mucho menos obediencia. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de dejarnos aconsejar por personas inconversas, por personas que no conocen a Dios, porque vamos a estar viendo durante esta clase y durante todas estas clases que tenemos las razones que tenemos para estudiar la palabra del Señor. Pero no podemos nosotros dejarnos aconsejar por personas que no conocen a Él y que no conocen de la palabra del Señor. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, que no tiene fraternidad con ellos, no tiene alianza con las personas que no conocen del Señor. Entonces nosotros no debemos de hacer ni alianza, ni debemos de tratar de tener nuestros entornos en todos los sentidos. Tenemos que procurar, ahora que ya conocemos al Señor, tenemos que procurar que nuestros entornos sean también personas que conozcan de Dios y que nos ayudan a crecer, hermanos. Nosotros no podemos tener en nuestro entorno gente que más que ayudarnos a crecer, más que ayudarnos a madurar, espiritualmente hablando estoy hablando, más que avanzar, nos hacen retroceder, nos llevan hasta el mal, nos aconsejan cosas contrarias a la palabra del Señor. Pero ¿quiénes son los que nos van a aconsejar esas personas? Las personas que no conocen de la palabra del Señor y obviamente no toman en cuenta sus mandamientos, su palabra, lo que Él nos enseña. Y luego sigue diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es esa silla de escarnecedores? Miren, yo crecí en la iglesia y muchos tal vez les enseñaron lo mismo, pero a mí me decían que no podíamos ir al cine porque no nos podíamos sentar en silla de escarnecedores. Pero en realidad la Biblia no se refiere a eso, porque, bueno, también en los camiones lo hay, también en los restaurantes. En muchos lugares hay personas que no conocen de Dios, personas impías. Entonces no se refiere a eso. Los escarnecedores son juzgadores, son burladores. O sea, personas que están sentados como en la silla del juez y señalando, tú hiciste esto mal, tú también y tú. O sea, señalando a todo mundo, señalándole lo mal que hicieron. Pero ellos no se ponen a corregir su vida, sino solamente se sientan en la silla, no en la silla del acusado, sino en la silla del acusador, en los juzgadores. Entonces, no debemos de ser así. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? Ya sabemos, la ley de Jehová es el Torá. Nosotros que conocemos ya el Nuevo Testamento, que en nuestros tiempos ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, es todas las palabras del Señor. Entonces, la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, día y noche tenemos que meditar en su palabra, pero tenemos que conocerla, si no, ¿en qué vamos a meditar? Si no la conocemos. Y se habla de día y de noche porque tiene que ser un hábito.
O sea, tiene que ser nuestro estilo de vida. Tenemos que estar siempre pensando en la palabra del Señor para obedecerla. Y dice, fíjense qué bonita comparación hace el salmista. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Mire qué bonita comparación hace, porque lo compara a un árbol, justamente porque el árbol está firmemente plantado cerca de una fuente de provisión y de nutrición, que es obviamente el río o las aguas o un lago, no sé, pero eso lo nutre. ¿Y qué es lo que pasa con sus raíces? Se nutren y las raíces se nutren, pero se le ve afuera, a las ramas, a las hojitas o al fruto que tenga. Entonces, lo que se esté nutriendo, eso es lo que se ve por fuera. Nosotros no vemos las raíces de los árboles, vemos su fruto, lo bonitas hojas que tienen, las ramotas, la bonita sombra, y todo el mundo buscamos un árbol grande, frondoso, bonito y que esté obviamente bien nutrido, bien alimentado de agua, porque eso va a ayudar a nosotros. Hermanos, esta comparación está hermosa porque quiere decir que nosotros, las personas que debemos de estudiar, debemos de conocer su palabra, tenemos que ser así, como un árbol. Entonces debemos de estar plantados y vamos a estar fuertes, nutridos y vamos a ayudar a todos los que están a nuestro alrededor y nos van a buscar para que les demos sombra en su calor. Así, esta es una comparación hermosa, que eso debemos de nosotros ser como ese árbol, pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a nutrirnos? La palabra del Señor. Y dice que todo lo que hace prosperará. Eso no quiere decir que los que leen la palabra del Señor no van a tener problemas, no van a tener estrés, no van a tener nada. No. Sí, va a haber problemas, va a haber, hermanos, va a haber desánimo, va a haber tentaciones, va a haber muchas cosas en nuestra vida, porque todo el mundo, estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, aquí vivimos. Y somos humanos, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, nos equivocamos, pero eso no significa, sino lo que significa es que a pesar de estas cosas en las que vivimos, que sean o negativas o malas, aún así vamos a salir adelante, vamos a prosperar a pesar de todo. Y miren, la segunda parte del Salmo, porque este Salmo está dividido en dos. La primera parte, que lo que pasa con las personas que leen su palabra. Y miren la segunda parte, que es del versículo 4 al 6, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí se refiere a las personas que no respetan a Dios, a las personas, a los impíos, que no consideran la palabra del Señor. ¿Cuánta gente hemos escuchado y escuchamos siempre que no consideran la Biblia como un libro sagrado, ni como una verdad absoluta? Sin embargo, es la verdad de Dios. Sin embargo, es su palabra. Entonces nosotros debemos de considerarla así. Y la gente que no lo considera así, a eso se refiere con los malos, los pecadores, los impíos, los inconversos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como la paja, que es la capa exterior del grano de trigo. Entonces está súper livianita, esa pajita, de tal manera que con cualquier viento usted pone una paja en su mesa y la sopla y la va a mover. Entonces las personas que no están nutridas con la palabra del Señor, así son en su vida, son como una paja. El viento viene, sopla, vienen cosas en la vida y los mueve. Entonces, ¿por qué? Porque no están estables. La palabra de Dios nos da estabilidad. Y esta gente, dice la palabra, que es como ese tamo, como esa paja, inestable. Se mueve de allá para acá, para todas partes. Para donde va el viento, va la paja. Entonces, así es la gente que no conoce la
palabra del Señor. Se mueve, porque no tiene estabilidad en su vida, en ningún aspecto de su vida. Así que eso es lo que hacen, lo que la Biblia dice acerca de las personas sin estudiar la palabra del Señor, sin considerar la palabra del Señor. Y luego dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Se refiere a los mismos, a los impíos. Ellos van a recibir su juicio. Y ni los pecadores en la congregación de los justos. Los justos no tendrán, o los impíos tendrán su juicio, que no será la misma recompensa de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire, Jehová conoce el camino de usted y de mí. Jehová conoce nuestras vidas. Miren, la Biblia, en muchos de los salmos, incluso en cuando la Biblia habla de camino, se refiere a modos de vivir, es decir, a estilos de vida. Entonces, Jehová conoce el estilo de vida o el modo de vivir o el modo de actuar. Son los modos de actuar cuando se refiere a caminos. Y entonces Jehová conoce, Dios conoce los modos de vivir, las cosas que hacemos de los justos. Entonces el Señor mira todo lo que usted hace, hermano. Él lo apunta y un día va a recibir la recompensa. Si nadie lo recompensa aquí en la tierra y si nadie ve lo bueno que usted está haciendo, déjenme le recuerdo que hay uno que sí lo ve y es Dios. Y Él lo va a recompensar algún día. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos forma. Por eso decimos que nos forma. Y mire, también vamos al punto número 2. La palabra de Dios también nos dirige. El Salmo 119. Hace 2 clases les hablé acerca del Salmo 119. Recuerdan que tenemos 100. Este es el Salmo más grande y de hecho es el capítulo más grande de la Biblia. Tiene 176 versículos. Y les dije, no sé si recuerdan, que este salmo es un acróstico poético. Porque si se fijan, cada 8 versículos están como divididos y tienen una palabra. Porque son las letras del alfabeto hebreo. Entonces están haciendo una frase con las letras del alfabeto hebreo, por eso se le conoce como el acróstico poético, perdón. Así que esto es un excelente salmo. Cuando usted, la otra vez se lo sugerí y ahora se lo vuelvo a sugerir, vuélvalo a leer. Si hace 2 semanas que estuvimos en la clase, usted lo leyó, vuélvalo a leer. No sabe todas las ricuras que uno saca de la Biblia, aunque la vuelva a leer y la vuelva a leer. Lo que usted lee y luego lo vuelve a leer dentro de un tiempo, aprende cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas que aprender de la palabra del Señor, incluso aunque usted se las haya memorizado. Entonces, le vuelvo a sugerir, hermano, léalo, porque este capítulo, el Salmo 119, no lo lea ahorita porque está bien largo. Entre semana usted lo lee despacio, pero sabe que medite en él. Escudriñelo, léalo versículo por versículo, medite y va a ver cómo el Señor le va a hablar. Todo el Salmo habla acerca de la palabra, de la palabra de Dios, de la Biblia, de sus estatutos, de su ley, de la palabra del Dios. Entonces, fíjense lo que dice, porque decimos que Él nos dirige. El Salmo 119, desde el versículo 1, miren cómo inicia, igual que el Salmo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Acuérdense, los bienaventurados hablamos que se refiere a un estado de ánimo feliz, contento. Ahora, recuerden que todos tenemos diferente personalidad. Dos personas pueden estar felices y uno puede estar brincando, gritando, riéndose fuerte a carcajadas porque así se ríe. Es su personalidad así alegre, efusivo, jacarandoso, no sé cómo se le quiera llamar. Y otra persona que es más tranquila, está feliz, pero no grita, no brinca, no se ríe fuerte, o sea, es más tranquila. Entonces, es diferente la personalidad. Pero eso no quiere decir que esté
triste o que no esté feliz. Está feliz, pero en su personalidad. Entonces, ¿en dónde se nota nuestra felicidad? En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar ante las cosas que suceden. En eso se nota nuestra felicidad. No solamente en brincar, gritar y ser efusivo. Eso es su personalidad. Pero, ok, el estado de ánimo feliz, ¿quién lo van a tener? Dice los perfectos de camino. Ahorita les estaba comentando que camino se refiere a ¿qué cosa? Se refiere a modos de ser, a maneras de actuar. A eso se refiere. Entonces, cuando dice aquí que los perfectos de camino, quiere decir, y en perfección se refiere a madurez. Entonces quiere decir que son muy felices o que tienen un correcto estado de ánimo. Las personas que tienen modos de actuar maduros. ¿Y quiénes son esos que tienen esos modos de actuar maduros? Los que andan en la ley de Jehová. Ahí mismo dice en el versículo. ¿Quiénes andan en la ley de Jehová? Los que leemos su palabra, los que la estudiamos, los que la meditamos. Ven la importancia que tiene, por eso debemos de estudiar la Biblia, hermanos. Y fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 2, bienaventurados otra vez. Fíjense cómo habla de ese estado de ánimo feliz. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Sus testimonios está hablando de su palabra. Guardar se refiere a obedecer. Entonces son bien felices y tienen un estado de ánimo feliz los que obedecen la palabra del Señor. Eso es lo que quiere decir. Y con todo el corazón le buscan, que amén, que buscan a Dios, que oran al Señor. Versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La iniquidad es la maldad que hay en el corazón del hombre, hermanos. Hombre o mujer, ¿eh? Cuando la Biblia habla de hombre se refiere a humanidad. Así que estamos hablando de todos, hombre o mujer. Pero dice, no hacen iniquidad. Es decir, las personas que estudiamos la palabra del Señor, nos dirige la palabra de tal manera que todo lo malo que hay en nuestra mente o en nuestro interior, no lo desaparece. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a tener unos modos de ser diferente, empezamos a actuar diferente y aquella maldad que hay en nuestra vida se va, esa iniquidad se va. Y dice, los que andan en sus caminos, los que empezamos a estudiar la palabra del Señor, empezamos a conocer cómo reacciona Dios, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que Él haría, lo que no haría. Todas esas cosas nosotros las empezamos a analizar y a considerar. Entonces, en nuestros modos de actuar, actuamos de la misma manera. Y sigue diciendo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Fíjense, ojalá ojalá que yo ordene, ojalá que yo obedezca, ojalá que yo acomode mi manera de ser. Ojalá y sean ordenados. Nuestra vida a veces está desordenada, pero leemos la palabra del Señor y la palabra del Señor nos ordena. Sigue diciendo, versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Al atender, estamos escuchando, estamos considerando y estamos obedeciendo. Eso es atender. ¿Usted atiende con atención a alguien? Como ustedes que me están atendiendo con atención, los que me están atendiendo con atención en este momento, ustedes me están escuchando y ustedes están captando y ustedes están meditando y pensando en lo que estamos hablando. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios, los justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, de qué manera nosotros podemos evitar el fallarle a Dios, teniendo en consideración la palabra del Señor,
para no pecar contra Él. Entonces es importante que nosotros la consideremos, hermanos. Y por último, la palabra de Dios nos informa. ¿Y qué nos informa? ¿De qué nos informa, hermano? Cualquier tema que usted quisiera saber, usted lo va a encontrar en la palabra del Señor. ¿Qué piensa Dios sobre esto o lo otro? Usted lo encuentra en la palabra del Señor. Nadie podemos decir, a mí Dios no me habla, porque usted abras la Biblia y Dios le va a hablar. La palabra del Señor nos informa. Mire el Salmo 119. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjense, considerándola todo el tiempo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Este versículo es el versículo lema de nuestro tema. Y dice, el salmista dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Fíjense qué importante que habla de la sabiduría, hermanos. La sabiduría de Dios no es lo mismo que la inteligencia. Mucha gente piensa que por ser inteligentes, por tener una carrera, ya sea profesional o no, o técnica, leen muchos libros, se saben de muchos temas, son muy inteligentes de ciertas cosas, o sacan muy buenos grados. Eso es ser inteligente, y qué bueno. Pero ser inteligente en la escuela no es lo mismo cuando ya uno es grande en ser inteligente en la vida. Es diferente. Ahora, inteligencia y sabiduría son muy diferentes. La sabiduría nos la da Dios. La inteligencia, bueno, mucha gente puede tener inteligencia, porque si se documenta, se llena de conocimiento, usted adquiere conocimientos nuevos, entonces usted se va a hacer muy inteligente, pero usted no precisamente es una persona sabia. Y nosotros debemos de buscar la sabiduría, no solo la inteligencia. ¿Hay que estudiar? Sí, hay que estudiar. Y yo felicito a todas las personas que son super A+ en la escuela. Qué bueno, que tienen muy buenas calificaciones. Pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Usted, hermano, adulto que me está viendo, enséñele a sus hijos, no solamente a que saque buenos grados en la escuela, sino que busque la sabiduría de Dios. ¿Sabe quién le va a dar la sabiduría de Dios a sus hijos? ¿Sabe quién le va a dar la sabiduría de Dios a usted y a mí? La palabra de Dios. Si nosotros leemos y leemos la palabra del Señor, la palabra del Señor hace en nosotros un trabajo de depuración. Entonces, al momento de depurarnos, nos saca lo sucio y nos mete algo nuevo, que es su palabra. Eso es lo que hace la palabra. Por eso necesitamos estudiarlo. Entonces, nosotros necesitamos la inteligencia o la sabiduría. Si usted no es muy inteligente, no se preocupe. Pídale a Dios sabiduría y Dios le va a dar la sabiduría. Y es mucho más importante y es de mucho más beneficio para su vida. Porque en la inteligencia, luego si usted tiene conocimientos, después se le pueden olvidar. Sin embargo, la sabiduría de Dios, usted la tiene y usted la aplica en todos los aspectos de su vida y en todos los momentos de su vida. Entonces, pídale a Dios la sabiduría. No es lo mismo saber que ser sabio. No es lo mismo conocer que ser entendido. Y la Biblia nos dice, no nada más que conozcamos, sino sean entendidos. Y luego también nos habla acerca de la sabiduría. Entonces, no solamente sea astuto ni sea inteligente, sea sabio. Dice Proverbios 9:11, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de él viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, busquemos, hermanos, la sabiduría. El salmista, fíjense, ya para terminar, el salmista sigue diciendo, incluso en el versículo número 100, el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y luego dice el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y cuando se refiere a los viejos, se refiere a los experimentados, a los conocedores,
Hay mucha gente experimentada, bien inteligente, que tiene una vida en desastre. Puede tener negocios, puede tener dinero, pudo haber sido un excelente inteligente, pero tiene una vida en desastre. Tiene un matrimonio fallido, tiene hijos desordenados, una vida mal, con toda su inteligencia, porque eso no nos sirve solamente para la vida. Nosotros necesitamos para la vida la sabiduría de Dios. Y esa solamente nos la va a dar la palabra, estudiando la palabra. Por eso necesitamos estudiar la palabra, hermanos. Así que yo les pido en esta hora que oren conmigo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor sabiduría. Porque Él dice en su palabra, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar, abundantemente y sin reproche. Así que vamos a orar en esta hora. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta tarde estamos bien agradecidos contigo porque eres bueno, porque nos das la vida y la salud. Pero en este momento hemos escuchado tu palabra, Señor, y queremos reconocer delante de ti que nosotros no somos nada, que con carrera o sin carrera no somos nada. Nosotros necesitamos de ti y necesitamos tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos tomado en poco esta palabra, pero estamos aprendiendo la importancia que tiene que estudiemos tu palabra. Te pedimos en esta hora que nos ayudes. Dame sabiduría y dale sabiduría a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora y que están orándote a ti y que te piden sabiduría, Señor. Tú dices en tu palabra que tú no la das. Dánosla, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para esta vida tan difícil en la que estamos, Señor. Por favor, ayúdanos y danos la sabiduría. Y nosotros, Señor, nos comprometemos contigo, Señor, a estudiar tu palabra para adquirir esa sabiduría, Padre. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por conectarse. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.